Hoy terminamos una serie de mensajes que he titulado El carácter y la conducta de los falsos maestros. El carácter y la conducta de los falsos maestros. Y la serie entera se encontraba en 2 de Pedro del 10 al 22. Y nosotros comenzamos hace un poquito más de un mes, porque he tenido eventos entre el medio, pero nosotros comenzamos en el versículo 10 y hoy vamos a completar el 22, pero el primer mensaje se enfocaba en el capítulo 2, versículos 10 a 6, donde aprendimos que el enfoque de Pedro en el texto fue centrado en el carácter falso de estos maestros, que eran arrogantes, sensual y codiciosos. Si se recuerdan, el segundo mensaje, el enfoque fue en los versículos 17 al 19, y aprendemos del impacto de los falsos maestros sobre otras personas. En ese texto, Pedro afirmó que su enseñanza era vacía, arrogante y engañosa, y que la condenación de ellos es seguramente eminente. Hoy veremos estas personas y todos igualmente que han conocido al Evangelio van a ser aguantados, responsables por haber conocido del camino de la justicia, pero todavía escogieron de alejarse de él. Y veremos que su destino será aún peor, primeramente por conocer al Señor y después negarlo y echarlo, apóstatas de la palabra de Dios. Y otra vez, esta serie y esta carta ha sido una carta muy fuerte, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos personas que están actualmente enseñando falsas doctrinas, son falsos maestros, y también tenemos conocimiento de personas que están siguiendo estos maestros, y otra vez, y ya sabemos lo que la Biblia dice, dónde es que termina este camino. Y es una palabra difícil de nosotros aceptar, porque hay muchas personas hoy en día que dicen: yo soy cristiano, yo conozco al Señor, yo vivo para él, y te convencen con sus historias, pero tú miras sus vidas y tú ves los frutos que ellos tienen y realmente no conocen al Señor. Tú oyes su evangelio. ¿Dónde fue y cómo fue que tú conociste al Señor? Y no te pueden dar una respuesta, pero sí sentí algo en el corazón, o están atrapados por las emociones, y siempre tienen un enfoque perverso del Espíritu Santo que no es bíblico, que tratan de decir que ellos tienen habilidades que otros no tienen, y que son verdaderos cristianos por sus habilidades y sus sentimientos y su reacción supuestamente al Espíritu Santo que se revela, que se presenta, y hacen barbaridades. Tú vas a YouTube y tú ves todas esas barbaridades, hermanos. Eso no es el Evangelio, hermanos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio fue lo que yo expliqué ahorita. ¿Qué es el Evangelio? Uno viene a un servicio para oír de un mensaje de la palabra de Dios que está enfocada ¿en qué? En el Señor Jesucristo. El verdadero milagro, hermanos, es uno conocer al Señor Jesucristo. Ese es el milagro más grande que uno puede hacer. Sí, Dios puede hacer cualquier cosa y hace muchos milagros, pero el enfoque de la iglesia es discipular la iglesia en crecer en la palabra de Dios y conocer mejor al Señor Jesucristo. Si el enfoque de la iglesia no es eso, hermanos, estamos perdidos. Y hay maestros que se han dedicado a enseñar estas otras enseñanzas que no son de la palabra de Dios. Ahora,
En el texto de hoy, del 20 al 22, antes de entrar al texto, quiero que ustedes abran sus Biblias a Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del 20 al 22. Y aquí se encuentra el texto de hoy. Y vemos en el texto de hoy el punto que es una advertencia fuerte contra los falsos maestros. ¿Se pueden poner de pies, hermanos, en la leída de la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice, hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. Amén. Dice la palabra de Dios: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postreral viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el verbo verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el seno o en el fango. Amén, hermanos, oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por guiarnos a este texto hoy, Señor. La carta de Segunda de Pedro nos ha pegado duro, Señor, y nos ha abierto los ojos a la verdad, Señor, y la seriedad de los falsos maestros que se meten en las iglesias a engañar personas, Señor, y desviar personas de la verdad, hermanos. Yo oro, Señor, que tú otra vez nos hable a través de tu palabra esta tarde, Señor, y que tú nos ayude a entender más profundamente las verdades que están en tu palabra, para ayudarnos a evitar seguir estos tipos de maestros, Señor, o protegernos de estos tipos de maestros, que otra vez van a tratar de entrar en nuestra iglesia, Señor. Cuídanos, Señor, y ayúdanos a ser fiel en tu palabra y pararnos fiel en tu palabra. Oramos por nuestro nombre Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. ¿Puedo tomar asiento? Como dije, este es un texto fuerte. Leyéndolo, ustedes entienden por qué lo digo. La bendición de exponer la palabra de Dios libro por libro es que no brincamos versículos o no predicamos lo que nosotros deseamos predicar. Cuando uno predica la palabra de Dios libro por libro, versículo por versículo, lo que pasa es que los pasajes más difíciles los tenemos que atacar y tenemos que estudiarlos y exaltarlos a la congregación, porque otra vez escuchen la verdad dura también de la palabra de Dios. Otra vez, yo criándome como niño nunca escuché estos versículos predicados del púlpito, y sé por qué, porque estos versículos vacían iglesias, hermanos. Es que condena personas y condena lo que tú piensas y lo que tú escuchas. Amén. Ahora, leyendo este texto, hay dos puntos de vista cuando uno lee estos textos. Hay el punto de vista que hay algunos que interpretan este texto diciendo que este texto del 20 al 21 está hablando de recién convertidos, y son personas que usan el versículo 18 cuando dice que a los que hace poco escaparán de los que viven en el error. Está hablando que se escaparon de las personas que recién conocen a Cristo, que se escaparon recién de
de su vida vieja. Ellos dicen, como usa la palabra escapar ahí, y en el versículo 20 dice, porque si después de haber escapado, ellos combinan esas dos palabras. Está hablando de cristianos recién convertidos. El otro punto de vista dice que este texto está hablando de los falsos maestros. Y yo estoy en ese campo. Yo creo que este texto está hablando claramente de los falsos maestros. ¿Y por qué? Porque cuando uno mira este texto, otra vez, no miramos este texto solamente, miramos el contexto de todo este capítulo. ¿Qué es el contexto de todo este capítulo? Los falsos maestros y la condenación de ellos. Y también vemos que en el versículo 19, donde dice, les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Ellos son personas que son vencidas y son esclavos a su propia naturaleza. En el versículo 20 dice aquí también, por si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellos y que vencidos, su condición posterior viene a ser peor que la primera. Tú ves que otra vez la palabra vencido usado en los dos textos se está refiriendo a los falsos maestros. Y eso y el contexto de la carta hablando del falso maestro, otra vez nos lleva a pensar y coger, y yo mismo cojo el lado de la interpretación que está hablando de los falsos maestros. Y tú lo ves en el título del mensaje, otra vez. El punto aquí es una advertencia fuerte contra los falsos maestros. Tengo 3 puntos encontrados en este tema, hermanos. El texto de hoy es una advertencia fuerte contra los falsos maestros y el primer punto en el versículo 20 que terminé de leer, de su regreso al mundo. Debido que dice aquí, escapado de las contaminaciones del mundo o de la influencia moral contaminante del mundo, habían asumido que estaban en realidad salvados cuando realmente no lo estaban. ¿Cómo cometieron un error tan condenoso, hermano? ¿Cómo puede haber conocido el Señor, dice aquí, haber conocido el Señor y Salvador Jesucristo y poder volver a regresar al mundo? Leyendo esto parece que habían logrado salvación en Cristo. Si es así, ¿cómo es que uno es leyendo esto? ¿Puede uno conocer a Cristo y después desconocerlo? Leyendo esto uno puede asumir eso, ¿no? Maybe estas personas conocían a Cristo y hay personas que leen este texto y dicen, uno puede perder la salvación. Uno puede creer en Cristo y después elegir dejarlo o perder la salvación. Pero eso no es lo que está hablando este texto, hermano. No está hablando que estas personas conocían a Cristo y después pararon de creer a Cristo. Eso no es bíblico. La Biblia no enseña esto. La palabra conocimiento es un conocimiento pleno y completo de Dios en Cristo. Otra vez, tú puedes intelectualmente entender el Evangelio. Tú puedes intelectualmente conocer lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos eruditos hoy en día que conocen la palabra de Dios y la Biblia mejor que nosotros, porque estudian la palabra de una manera que tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría en la palabra de Dios, no pueden vivirla. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Tú puedes demostrar un conocimiento de la palabra de Dios. Los padres
Tú vas a las iglesias católicas, ellos conocen la palabra de Dios, ellos tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Los falsos maestros tienen un conocimiento de la palabra de Dios, pero como no conocen el Dios eterno, ellos toman esa palabra y la tuercen a decir lo que ellos quieren decir que digan. Otra vez, siempre hay verdad en la mentira engañosa de Satanás. Entonces, cualquiera que sea el conocimiento de Jesús que tienen estas personas, nunca echó raíces. Solo era un efecto de corto tiempo de una comprensión intelectual de la verdad de la verdad cristianismo, seguida que con un cambio superficial de comportamiento, pero eventualmente no era el verdadero conocimiento. Si hubiera sido un verdadero conocimiento de Cristo Jesús, habría tenido un efecto perseverante en sus intelectos y voluntades. Su conocimiento imperfecto solo causó un breve cambio. Con su defección demostró que no eran verdaderos seguidores de Cristo, hermanos. Uno que se defecta de la palabra de Dios, que se defecta del camino del Señor, nunca era hijo de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan 2, 4 al 6. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Si uno no está caminando en obediencia a la palabra de Dios, no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios va a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Otra vez, no quiero que se confundan, no estamos hablando de la perfección, hermanos. Todos pecamos, pero estamos hablando del que anda en una vida pecaminosa. Dice que conoce a Cristo y sigue andando en una vida pecaminosa. No hay cambio, no hay fruto. Y si no hay fruto, está muerto. Y sigue muerto. Siempre era muerto. Nunca conociste al Señor. Pero otra vez, intelectualmente y moralmente, uno puede vivir religiosamente, lo hacen muchas personas hoy en día, y tratar de mostrar un tipo de cristianismo externo, pero no es un verdadero cristianismo interno, hermanos. Dice aquí también la palabra de Dios, porque todo que, 1 de Juan 5, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vamos a leer eso primero. ¿Algunos o todo? Porque todo lo que es nacido de Dios, cada hijo de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo cristiano es victorioso, hermano, en el mundo. Todo cristiano es victorioso. Tenemos nuestra victoria ¿en quién? En Jesucristo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es la victoria que tenemos nosotros? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Jesucristo. Porque tenemos esta fe, somos victoriosos. El que no tiene esa fe en Cristo no es victorioso y nunca puede ser victorioso. Eventualmente se va a revolver donde vino. ¿Y quién es el que vence el mundo? Sino que el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero leemos en 2 Pedro 2:20 que dice que los falsos maestros vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Está contradiciendo lo que dice aquí en Juan, 2 de Pedro. Estas personas vuelven a enredarse en ella y son vencidos, dice 2 de Pedro 2:20. Esto es un contraste
de lo que se enseña en la palabra de Dios, del comportamiento de un verdadero cristiano. Los falsos maestros y sus seguidores no son los vencedores victoriosos que describe Juan, que tienen una fe que permanece. Voy a leer otra vez Primera de Juan, la leí la última vez, Primera de Juan 2:19, pero quiero añadir el versículo 20 para que usted tenga otra vez una idea de lo que es uno que no conoce a Dios y uno que sí conoce al Señor Jesucristo. Dice 1 Juan 2:19 al 20, dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestará que no todos son de nosotros. Wow. Estos son ellos. Pero mira lo que dice aquí, de nosotros, que somos hijos de Dios. Pero ustedes tienen la unción, son ungidos del Santo, y todos ustedes lo saben. Cada hijo de Dios, cuando Dios te leyó a ti y estableció su gracia sobre ti, usted fue ungido con el Espíritu Santo que ahora mismo mora en ustedes. Y el Espíritu Santo nos revela que somos hijos de Dios. El que es ungido por el Espíritu, esa es la verdadera unción. Cuando el Señor se revela a mí y yo soy salvo a través de su gracia, y hay un cambio eminente y permanente, pues dice aquí, el que permanece en Él, el verdadero cristiano permanece en Él. El que no permanece aquí dice que no es hijo de Dios. No es que no lo conoce, pero nunca lo conoció. Pero ustedes tienen la unción, son ungidos del Santo, y todos ustedes lo saben, porque el Espíritu Santo se revela a nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Y qué bendición, hermanos, ser un hijo de Dios, conocer el Dios Todopoderoso que eternamente, y otra vez, algo que comienza en este mundo, esa relación íntima. Y otra vez, algo que yo sigo y permanezco diariamente. Está diciendo la palabra aquí, el que se aleja de eso, no que no es, nunca era hijo de Dios. Segundo, el texto también es una advertencia fuerte contra los falsos maestros, ¿sí? De su abandono del camino de la justicia. La segunda parte del 20 y con el versículo 21 dice: su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Ponte a meditar en eso, hermanos. Es una verdad fuerte. La presunción falsa hecha por aquellos que habían alejado de la iglesia lleva a Pedro a proclamar un principio simple: es mejor nunca haber conocido el Evangelio que haberlo conocido y rechazarlo. Para las personas que han conocido a Jesús lo han rechazado, dice aquí el 20, su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque el corazón humano es afectado negativamente al rechazar la verdad que conoce y comprende intelectualmente. Es mucho más difícil que el corazón de esta persona se ablande al Evangelio, porque al rechazar el Evangelio se le va endureciendo el corazón. Con el conocimiento viene la responsabilidad, está enseñando la palabra de Dios. De modo que un individuo ahora es más responsable de haber conocido y rechazado la verdad. Pedro parece estar reflexionando a las palabras, y se está refiriendo a las palabras de Jesús en el Mateo 12, del 43 al 45, cuando él habla del espíritu maligno. Mira lo que dice Mateo 12, del 43
al 45. Estoy leyendo la nueva versión internacional, dice la palabra de Dios. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dices, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Otra vez, está limpio, voy a entrar ahí. No está lleno de nada, no hay nada ahí, yo voy a entrar ahí. Luego va a traer otros 7 espíritus más malvados que él. Vamos a traer todos mis amigos a esa casa vacía. Luego va a traer a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Otra vez está repitiendo las mismas palabras aquí, Pedro. Así que le pasará también a esta generación malvada. Wow. Lo mismo ocurre con las personas que abrazan a Cristo por un tiempo y después lo abandonan por el mundo nuevamente, hermanos. Porque han rechazado abiertamente y conscientemente la verdad, su juicio será peor que lo que hubiera sido. El versículo 21 dice, pues hubiera sido mejor que para ellos no haber conocido el camino de la justicia. El camino de la justicia, hermanos, simplemente se refiere al camino de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Está hablando aquí del Evangelio de Jesucristo. Estos falsos maestros evidentemente dice aquí el texto, habían conocido de este camino y eran conscientes de la verdad y hasta le enseñaban la verdad mezclada con sus erróneas ideas. Porque como no son verdaderos hijos de Dios, no pueden enseñar la verdad completa porque no conocen la verdad. Para yo poder enseñar la verdad, tengo que yo conocer la verdad que es Jesucristo. Y si yo no conozco la verdad, yo no puedo enseñar la verdad entera, hermanos. Tuve que los falsos maestros, ellos introducen sus errores erróneos a las iglesias. Y ahí tú ves porque las doctrinas... hay tantas doctrinas erróneas hoy en día en diferentes iglesias. Porque hay muchas personas en esas iglesias, guiando esas iglesias, que no son llamados pastores, que no son llamados predicadores de Dios, que son falsos maestros, hermano. Si yo estoy enseñando la palabra de Dios de una manera falsa, yo soy un falso maestro. Mira lo que dice John MacArthur de este texto. John MacArthur dice en su comentario: tal conocimiento constituye una acertada sensibilización acerca de Cristo, gracias, pero de ninguna manera un conocimiento salvador de Él. Por tanto, los esfuerzos de estas personas a la larga resultan en nada más que reforma moral, temporal, superficial y a través de la religión. Una religión del cristianismo nominal, vacía del verdadero fe y de la verdadera arrepentimiento. Wow. Otra vez, palabras poderosas, pero verdad, es verdad, hermanos. Lo que él está enseñando Pedro hace 2000 años atrás aplica a la iglesia de hoy, hermanos. ¿Cuántos de nosotros escuchamos pastores falsos todos los días? Se escuchan por el radio, se ven por el internet, tú lo ves en YouTube, donde quiera que tú vas, están los falsos maestros. Satanás lo quiere ahí, él quiere engañarnos, él quiere desviarnos de la verdad. Y nosotros tenemos que saber reconocerlos a ellos. ¿Cómo es que nosotros reconocemos a estos falsos maestros, hermanos? Conociendo nosotros mejor que la palabra de Dios. Conociendo mejor a quién, a Jesucristo y su Evangelio. Si yo conozco a Jesucristo y su Evangelio verdaderamente, se hace muy difícil tú tratar de introducir o confundirme y desviarme del Evangelio. Esas personas dicen que conocen el Evangelio, pero el Evangelio de ellos es un falso Evangelio, hermanos.
El tercer punto de la advertencia fuerte contra los falsos maestros es de volverse groseros y repulsivos para Dios. Este es más fuerte que todo, hermanos. Miren lo que es el versículo 22. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno o en el fango. Wow, Pedro aquí está usando una cita que se encuentra en Proverbios 26:11, hermanos. Está usando este texto porque los judíos consideraban tanto los perros como los cerdos groseros y repulsivos. Pedro usa esta ilustración con la intención de provocar asco a sus lectores, queriendo decir que los perros y los cerdos siempre volverán a su verdadera naturaleza. La naturaleza de un perro lo obligará a comer su propio vómito, y la naturaleza del cerdo lo obligará a regresar a acostarse en el fango, porque es la naturaleza de ellos. No importa si el perro vomita algo que lo enfermó, y no importa si tú terminas de bañar a ese cerdo, ellos van a revoltar y van a regresar de donde vinieron, de lo que ellos son. Ellos van a regresar a su naturaleza. Igualmente, el falso maestro y sus seguidores, otra vez, porque él no solo, pero los que lo están siguiendo a él, porque ellos tampoco conocen la verdad, porque están siguiendo un falso maestro. Igualmente los falsos maestros y sus seguidores son igualmente groseros y repulsivos para Dios, porque al conocer la verdad del Evangelio no permanecen, porque no son verdaderos hijos de Dios, no verdaderamente conocen a Jesucristo como Señor de sus vidas. Eventualmente volverán a comer su vómito y acostarse en el fango, porque es su naturaleza. ¿Qué podemos concluir con esto, hermanos? Hay tres puntos claves que yo quiero que ustedes saquen o entiendan de este texto, hermano. Primeramente, alguien que ignora la verdad puede ser ganado. Alguien que ignora la verdad puede ser ganado para el Señor, pero alguien que lo ha rechazado rara vez está abierto a escuchar o cambiar para atrás al Señor. Piense que estas personas, no es imposible, pero es más difícil a poder evangelizar a estas personas, porque son personas que, otra vez, ellos ya han rechazado la verdad, han dejado la verdad. No quiere decir que que debemos parar de orar por ellos. Hay muchos falsos maestros hoy en día en línea. Ellos están condenados. La palabra dice que la condenación ya lo está esperando. Pero debemos de parar de orar por ellos, que Dios los cambie a ellos. No. Otra vez, la mayoría de ellos no van a cambiar porque ellos están endurecidos. Pero Dios puede hacer una obra todavía en ellos. Debemos estar orando por esos falsos maestros y también por los seguidores de ellos. Segundo, aquellos que ignoran la verdad creen que tienen una influencia sobre otros que es mayor porque son más aprendidos que otros, o son iluminados. Dios les ha revelado algo. Ellos piensan que lo saben todo, enseñan como son superior a todos. Influyen a los demás bajo su cargo y los lleva por el mal camino. En mi experiencia, los críticos que le hacen más daño al cristianismo son aquellos que afirman haber sido creyentes, pero de repente fueron iluminados, formando una religión diferente de la verdad en la mente de ellos. Peor son ellos, porque ellos
ya tienen influencia sobre ciertos miembros y se le hace más fácil desviarlos y sacarlos. ¿Cuántas iglesias hoy en día se dividen por eso, hermanos? Una persona que empieza supuestamente en la verdad, y porque Dios le ha revelado y tiene un conocimiento más amplio, Dios me habla a mí directo, ya no necesito, es lo que están diciendo otras palabras, Dios me habla a mí directo ahora, Él me dio una revelación, ya no necesito este libro porque estoy siguiendo la revelación de Dios, yo tengo más conocimiento, yo sé más, es que tú espiritualmente no estás tan atento a las cosas de Dios. Tú te pasas leyendo, estudiando la palabra cuando debes estar esperando que el Espíritu Santo te revele cosas. Hermanos, el Espíritu Santo nunca te va a revelar algo que no está en la palabra de Dios. Y si estás revelándote algo que no está para la palabra, perdona, y si te estás revelando algo y no está en la palabra de Dios, es un falso maestro. Tercero, el juicio final, la severidad del castigo será menor para los ignorantes que los apóstatas, los que declaran conocer a Dios y después se alejan del camino del Señor. La palabra dice que aquellos que mueren sin tener un conocimiento verdadero del Salvador, de Cristo, serán condenados a la separación eterna de Dios. Pero según la parábola de Jesús en Lucas 41 a 48, aquellos que nunca lo conocieron sufrirán un menor grado de castigo que aquellos que fueron expuestos a la verdad, pero se alejaron de él. Y quiero que, no quiero leer el texto entero, pero quiero leer el 47 y el 48 de Lucas 12. Lucas 12, 47, el 48 dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía, le hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Las palabras finales del Señor provee la base para las diferencias, demostrando que hay diferentes grados de castigos en el infierno. Todos están condenados, pero otra vez, parece que la palabra está enseñando que hay un lugar especial para estos maestros. Hay un lugar especial y el castigo es más severo para ellos. De la misma manera que la palabra de Dios enseña que como cristianos recibiremos coronas, regalos en el cielo. La palabra de Dios también enseña que hay diferentes grados de condenación en el cielo. Otra vez leyendo las palabras de John MacArthur, él dice: el grado de castigo para los incrédulos está directamente relacionado con su conocimiento de la verdad. Mientras más verdad sepan ellos, más peligroso les resulta rechazarla. A la luz del inminente regreso de Cristo, rechazar de manera desafiante el Evangelio, ser indiferente a él y no reconocerlo, es arriesgarse a la tragedia eterna. La extorsión para todo es, yo quiero leer, la extorsión para todo de nosotros es, y se encuentra en 2 Corintios. Quiero terminar con este texto. 2 Corintios 6, 2 dice: he aquí ahora el tiempo propicio. He aquí ahora el tiempo propicio. He aquí ahora el día de la salvación. Déjame repetir eso. He aquí ahora el tiempo propicio. He aquí ahora el día de la salvación. ¿Entiendes lo que está haciendo, hermano? Es eso. Hoy es el día. Si tú nunca he puesto tu fe en Jesucristo y reconocer lo que Él ha hecho por ustedes, ustedes tienen el conocimiento del Evangelio y van a ser aguantados responsables por lo que ustedes saben.
Y si usted se puede sentar aquí semanas atrás de semanas y escuchar el Evangelio ser predicado y rechazarlo, ya sabe lo que le espera a ustedes. Ya saben lo que le espera. No lo digo yo, lo dice la palabra. La condenación es segura. Pero tú dices que hay un lugar especial para los que escuchan la palabra otra vez y otra vez y otra vez y pueden rechazar esta palabra. Si tú ves que cada vez que están rechazando la verdad y la palabra, se están endureciendo más contra Dios y se están endureciendo contra Dios. Otra vez, Dios hace la obra en uno, pero también en el elemento cristiano, el elemento de humano, la naturaleza del hombre es rechazar a Dios y alejarse de Dios. Y la pregunta es que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es: ¿dónde yo caigo? ¿Dónde estoy yo? ¿Yo soy un verdadero hijo de Dios, demostrado en mi perseverancia y yo caminando en la verdad de la palabra de Dios, como dice Juan? ¿O yo estoy actualmente condenando, creyendo que yo conozco a Jesucristo, porque yo he entendido que he ido a la iglesia hace muchos años y tengo un entendimiento del Evangelio, pero realmente nunca he puesto mi fe y he recibido y me he arrepentido de mis pecados? Y cuando yo miro mi vida, sigo caminando de una manera pecaminosa. Las cosas del Señor realmente no me interesan. Lo que me importa es la moralidad y vivir bien para que el mundo me vea viviendo de cierta manera. Lo que me importa a mí es que lo que piensan los otros de mí y cómo me miran a mí la gente de afuera. Cuando lo que me debe estar importando a mí es lo que el Señor piensa de mí. Y lo que siendo hijo de Él, yo debo de humillarme a Él como Señor. Porque si yo soy hijo de Dios, le quiere decir Él es Señor mío. Y yo me humillo a Él. Y el deseo mío es agradar a mi Dios. ¿Está viviendo usted para agradar a Dios? ¿Se está humillando a Él diariamente, reconociendo quién es Él en tu vida? Porque si es verdad, si eso es una verdad en tu vida, después tú vas a estar caminando en una manera obediente a la palabra de Dios. Si tú puedes vivir en pecado y seguir caminando en pecado y nunca ser afectado por tu pecado, ¿qué quiere decir eso? El opuesto, hermanos, que no eres hijo de Dios. Por eso dice aquí: he aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de la salvación, hermanos. No deje que este día pase, Señor, si usted desconoce al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos ha dado abajo de tu palabra. Gracias por poder adorarte a ti en palabra y en verdad. Y yo oro, Señor, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos deje ver dónde estamos mal delante de ti. Traiga a cada persona aquí a arrepentimiento, Señor. Mejor ser humillado y salvado que orgulloso y perdido. Yo oro, Señor, que tú humilles a cada uno de nosotros y nos ayudes a ver dónde nosotros fallamos y pecamos contra ti, Señor. También oro por los corazones de aquí que maybe no te conocen, maybe nunca ha puesto su fe verdaderamente en ti y se ha arrepentido de sus pecados, reconociendo que son pecadores sin un Salvador. Yo oro que el Espíritu Santo alumbre a cada hombre y mujer aquí y escuchando este mensaje a la verdad de Jesucristo y su Evangelio. Oramos por esto en el nombre de Cristo. Amén.